No sé si te habrás fijado alguna vez en sus catálogos, en su publicidad. Kobe repite una frase muy concreta. Focus on performance. Foco en las prestaciones. En este caso hablamos de una trail, y aunque hay muchas trail con genes sport, en este caso hablamos de una marca nueva y de una moto que se apellida GT. Y sí, Kobe, con lo poco que lleva aquí, con los pocos modelos que todavía tiene en catálogo, ya ha demostrado que eso del foco en las prestaciones no es una simple frase en sus motos. Pero además, hablamos de una GT. Una GT que en teoría debería hablarte antes de comodidad, de suavidad, de facilidad de uso, de viajar bien y de hacer kilómetros sin complicaciones. Así que aquí la duda filosófica es, al llevar la familia 800 hacia un lado más viajero y más asfáltico, ¿iba Kobe a suavizar su carácter o iba a seguir siendo fiel a ese focus on performance? Esa pregunta no sale de la nada, sale de lo que la marca, como te digo, ha ido enseñando desde que nació en 2017. No, ese eslogan no es una frase vacía, ni una manera de venderse, es una forma de entender la moto. Kobe nació de la mano de Zhang Sue, es piloto y exmecánico, un tipo del que los que le conocen de primera mano te hablan como alguien realmente apasionado por este mundo. Ya no está dentro de la marca, pero dejó una impronta clara, y Kobe sigue caminando con esas mismas señas de identidad. Tampoco es casualidad que en tan poco tiempo haya conseguido colocarse donde está. En 2023 se presentó en el Dakar y metió sus 3,4,5 rally en meta. En 2024 repitió y 5 de las 6 motos inscritas terminaron. Casi al mismo tiempo se metió en el Mundial de Supersport 300, logrando en 2024 su primera victoria. En 2025 dio un golpe de efecto serio con Beñat Fernández, campeón del mundo, convirtiéndose en el primer fabricante chino en lograr un título mundial. Pero volvamos a la GT. La gracia de esta moto estaba precisamente en que llegaba como la versión que podía parecer más lógica de la gama, la más viajera, la más de carretera, la más sensata, si quieres decirlo así. Pero, al hacerse GT, ¿seguía teniendo ese punto tan propio de la marca? Llevo unos 200 kilómetros con la Kobe 800X GT. Es la tercera de la familia Kobe 800. Había ya una Pro muy campera, llanta 21, una Rally más campera todavía, y ahora hemos ido un paso para el asfalto. Llanta 19 delante, llanta 17 detrás y sobre todo un enfoque, como su propio nombre indica, GT. Y es una moto muy divertida de llevar en la carretera. Kobe ha querido hacer una versión más rutera y más utilizable, pero sin vaciarla de personalidad. Eso se nota. Como buena Kobe, tiene ese punto deportivo que se puede esperar ya de cualquier moto con este logo encima. A simple vista tiene presencia de trail, pero con una lectura algo más asfáltica. No han querido llevarla a un terreno puramente on-road, ni convertirla en una crossover sin rastro de ADN aventurero. Sigue habiendo una base trail de verdad debajo. Esa llanta delantera de 19 pulgadas nos lo cuenta. Es una moto claramente más apta para los que ven el campo como algo ocasional, no como el centro de su uso, pero no por eso renuncia del todo al off-road. En lo técnico, la evolución importante no es este enfoque, es la electrónica, aunque también la versión Pro va a recibir ya estas mejoras. Se incorpora acelerador electrónico e IMU, y eso ha permitido introducir una gestión más elaborada de la moto. Ahora hay una ABS Bosch 9.3 MP con función cornering y varias configuraciones, control de tracción desconectable, control de crucero hasta 130 km/h, TPMS y Quick Shifter de 2 direcciones. También está bien resuelta la parte más visible de esa electrónica. Lleva una pantalla TFT vertical de 7 pulgadas en color, con conectividad mediante la app ThinkerRide. Hay doble toma USB, iluminación full LED por supuesto, y una dotación de serie que realmente llama la atención. Viene con puños calefactables, asiento también calefactable, barras laterales de protección y cubrecárter de aluminio, entre otros detallitos. El depósito sube hasta los 22 litros, con intención de darte la posibilidad de hacer viajes largos. También se han presentado accesorios como juego de maletas opcional, que rematan ese enfoque viajero. Pero hay un detalle curioso en la parte de los frenos. La Pro, si recuerdas, llevaba pinzas radiales. Esta GT monta, sin embargo, pinzas axiales, con un doble disco de 310 mm. Es una decisión un tanto extraña, porque casi dirías que a esta, precisamente por ese lado más asfáltico y su carácter más vivo, le habría pegado más
esas radiales, con un tacto más directo. No es un problema grave, ni mucho menos, pero sí una de esas decisiones técnicas que llaman la atención. En la carretera, al final, lo que notas es una moto muy ligera, muy ágil, muy maniobrable. Llevo unos neumáticos CST y me ha sorprendido el buen comportamiento en conducción deportiva, llevando la moto deprisa. Se agarran y transmiten. El motor es un motor, bueno, 95 caballos, como sabéis, un motor de 2 cilindros, es potente, tiene mucho empuje, da casi 80 Nm de par y 94,5 caballos, es decir, 95 caballos al final. Y se le notan, sabe aprovecharlos. Tienes 5 modos de conducción, en modo Sport, que es el más adecuado si vas a conducir deprisa, como es lógico. Es hasta un pelín violento de respuesta, pero se hace una moto divertida para llevar deprisa, muy confiable, muy agradable. Seguramente que la moto sea confiable, que sea divertida, viene de una parte de ciclo muy bien diseñada. Me ha gustado mucho, lleva suspensiones KIB multiregulables tanto delante como detrás. Básicamente se han convertido en un estándar en este tipo de motos. En este caso, además, pues son las opciones más sofisticadas, multiregulables, pero en este caso están bien taradas y en un chasis que se muestra muy noble, está muy bien diseñado. La posición de conducción ayuda a que todo resulte natural. Tienes esa postura de trail que permite ir erguido, con control, con el manillar bien colocado y con sensación de dominio desde los primeros metros. No exige adaptación. Te sientas y casi todo cae en su sitio. La interfaz también está bien resuelta. Con las teclas de la mano izquierda aprendes enseguida a moverte por los menús. La pantalla se lee bien y la información está clara y ordenada. Lo que ya no convence tanto es que los modos de conducción estén metidos dentro de esos menús. Funciona, sí, pero en una moto con esta personalidad casi te pide una tecla más directa, algo más inmediato, algo que no te obligue a entrar en ese menú si quieres cambiar el carácter de la moto sobre la marcha. Lo primero, y es de agradecer cuando uno mide 1,65 como yo, es que es una moto en la que se llega muy bien al suelo. Tienes 820 milímetros de altura de asiento, pero es muy estrechita de aquí, con lo cual se llega muy bien. De hecho, para ser una trail hay una cosa que me ha encantado, y es que los que tengáis mi estatura lo sabéis. Muchas veces con motos de estas poner la pata de cabra es una tortura, no llegas a la pata de cabra, con esta llegas perfectamente, apoyas perfectamente un pie entero en el suelo. Eso, sumado a que es una moto que realmente declara 170 y pocos kilos en seco, 195 en orden de marcha, hace de ella una moto súper agradable si no eres muy alto. Pero no todo es perfecto. Hay un par de cosas que todavía se podrían afinar. La primera es el quick shifter. El corte de encendido parece algo largo en tiempo. Eso hace que con gas abierto la siguiente marcha entre con cierta brusquedad. En reducciones pasa algo parecido. El golpe de gas automático que tiene que dar se queda algo corto y la sensación no termina de ser todo lo limpia que podría. Acabas corrigiéndolo casi de forma natural, cogiéndole el truco. Pero precisamente por eso deja claro que todavía hay margen de afinado. Será fácil. Da la sensación de que es cuestión de ajuste, de software simplemente. El segundo punto a revisar está en el control de tracción. En una moto con este punto alegre, actúa antes de lo que te gustaría. Simplemente interviene demasiado pronto para el tipo de conducción que el resto de la moto parece pedirte. No es la primera moto que lo hace, e igualmente es una cuestión de programación. Los frenos van bien, la moto se para, y se para bien, pero sí es verdad que el tacto delantero resulta algo esponjoso para una moto que por respuesta general y por comportamiento invita a una conducción bastante más decidida de lo que su apellido GT podría hacer pensar. Y detrás incluso me iría al lado contrario, porque el freno trasero resulta algo más presente de lo que me gustaría. ¿Cómo queda todo esto en distintos escenarios? Pues en ciudad, mejor de lo que quizá imaginarías viendo la moto en foto. No transmite esa sensación de trail grande y pesada que te va a obligar a conducir pendiente de lo que ocupa. Se deja usar, no da pereza y no parece una moto hecha solo para salir el fin de semana o para hacer grandes rutas por autovías. En carretera secundaria, en cambio, es donde más gracia tiene. Ahí es donde termina de aparecer esa parte core que va más allá del equipamiento, del precio. Hay una sensación constante de que la moto tiene carácter. Es una moto que te deja disfrutar. Sí, tiene un punto bastante más deportivo de lo que cabría esperar en una Trail GT media. En autovía cumple bien con lo que se espera de ella. Rápida, cómoda y con protección suficiente. Hace bien ese papel de motorrutera. Una pantalla regulable en altura habría sido un detalle a agradecer, aunque fuera con un ajuste manual sencillo. Pero sinceramente, para mí 1,65 con la que lleva, suficiente.
Y si al principio me preguntaba si era una auténtica Kobe con el foco en las prestaciones o era una GT pensada para viajar, ahora ya podemos responder. Es una moto bien hecha, bien pensada. Sirve para el día a día, sirve para autovía, sirve para hacer muchos kilómetros y sí, sirve para divertirse en una carretera revirada. Además, lo hace con un equipamiento muy serio, una ergonomía conseguida y una sensación general de producto muy completo. Es una GT, pero sigue estando ahí esa parte Kobe, sigue habiendo una manera muy concreta de entender la moto. La 800X GT está en los concesionarios ya en blanco y en negro, con un precio anunciado de 7.999 euros. La pregunta final sale sola. Una moto así, con esta presencia, este nivel de equipamiento, esta electrónica, esta personalidad y este comportamiento, ¿en una marca tradicional? ¿En cuánto se pondría? No lo dudes demasiado. Casi seguro que se iría por encima de las 5 cifras. Eso hace que esta Kobe 800X GT sea una de esas motos que conviene mirar de cerca, porque no es solo otra trail más, tiene algo y se le nota.